Vale, perfecto. Ya tenemos aquí. Venga. Estábamos con los problemas de optimización, ¿vale? Está aquí por aquí. Ya hemos visto este, ¿vale? Que fue el que os dije de ojito con las unidades, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a ver hoy, antes de hacer alguno más de este estilo, vamos a ver algunos de estos de geometría que suelen ser un poco más complicadetes, ¿vale? Entonces, vamos a ver de aquí un momento que cojo el problemita, por ejemplo, si lo tengo aquí, vale, vamos a ver, por ejemplo, problemas que pueden ser un poquito más complejos de este estilo, aunque parezca más sencillín, es este. Vamos a ver. Aquí. O sea, repito, ya hemos hecho este, el de la producción, tal, que os dije cuidadito con multiplicar. Y lo que veíamos es que siempre al final la parte de derivadas pues era derivar, igualar a cero y buscar máximos y mínimos, ¿vale? Aquí lo habíamos calculado, ¿de acuerdo? Entonces, de este estilo de optimización, el que hemos hecho os daba las ecuaciones. ¿Qué pasa como en este caso cuando no me dan las ecuaciones? ¿Vale? Tengo que sacar yo las ecuaciones. Estos son los más complejos, ¿vale? Que dice, determina las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en un círculo de radio 1/2. ¿Vale? Así dicho, dices, pues muy bien, enhorabuena a los premiados. Bueno, vamos a ver. Voy a poner el dibujín este. El dibujillo sería este de aquí. O sea, dentro de este círculo yo puedo inscribir infinitos rectángulos. Podría ser ese, como podría haber inscrito yo que sé. Por ejemplo, este. Sí, te voy a dar el dibujo. De todas formas, yo, si te soy sincero, Andrea, estos son un poco el nivel del año que viene. Que yo este año con los 75 minutos pues tampoco quiero entrar mucho en historia. ¿Vale? Pero bueno, te podría poner dibujos sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, lo que sí quiero que veáis es la filosofía de este tipo de problemas. Es decir, cuando no me dan la ecuación, yo voy a tener siempre que buscar dos ecuaciones. Siempre dos. Dos ecuaciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Siempre dos. Una, la que voy a optimizar, es decir, la que voy a sacar el máximo y el mínimo, que va a depender de X y de Y, de las dos variables, ¿vale? Y otra que me relaciona X con Y, precisamente para en la primera poder quitar una de las variables. Ahora vais a ver a lo que me refiero. Es decir, importante, dos ecuaciones. Una, la que quiero maximizar o minimizar, y otra, la que me relaciona a las dos. Dime, Elena. Pero, ¿sacas una cosa de la misma figura o...? Sí, vas a ver que en este enunciado, aunque parezca que no, me ponen las dos ecuaciones. Aunque es así un poco decir, como en una frase y poco, sí. Ya lo verás. Porque ahora te voy a decir la clave. Entonces, las de optimizar siempre van a ir acompañadas de máximo o mínimo, porque son las que me piden, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí hay una parte importante que hay que resaltar, que me dice que calcule el área máxima, ¿vale? Es decir, la función que va a tener que optimizar es el área. ¿El área de quién? De ese rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Me explico lo que quiero decir? A ver, o sea, es decir, me piden que calcule el área, el rectángulo de área máxima. Por tanto, la primera, la función a optimizar, es la que va a acompañar la palabra máximo, que es el área. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. En este caso, X por Y. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? O sea, es decir, mi función que depende de X y de Y va a ser esta, X por Y. ¿Por qué? Porque esto es el área del rectángulo. Y es lo que me están pidiendo que sea máximo. ¿Vale? ¿Cómo lo acuerdas hasta ahí? A ver. O
sea, siempre en el enunciado, acompañando a la palabra máximo o mínimo, estará la función principal, la que yo voy a tener que derivar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo no os he enseñado a derivar cosas que tengan X e Y. Entonces, necesito algo que me relacione la X con la Y. Y esto es la segunda ecuación, que siempre va a tener que ver con un número. ¿Vale? Es decir, a partir de un número, yo voy a poder relacionar X con Y. ¿Vale? En todo este enunciado tan corto, el único número que hay es 0,5, un medio, que es el radio. ¿De acuerdo? Por tanto, todo esto verde de aquí me dirá 1. ¿No? Porque es 2 veces el radio. ¿Me explico? Esta es la primera ecuación y esa es la segunda. ¿Está claro hasta ahí? Haremos alguno más ahora, pero esa es la idea. Es decir, donde esté máximo o mínimo, la función optimizar, y ahora con el número relaciona las dos variables. Fijaos, ¿qué relación existe entre este 1 y la X y la Y? Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a 1. Y ya tengo la segunda ecuación. ¿Vale? Siempre va a ser algo de ese estilo. ¿Está entendido? Pues ahora ya el enunciado paso de él, porque ahora ya lo que yo me fijo es en que ya tengo las dos cosas necesarias, mis dos ecuaciones, ¿vale? Tengo la ecuación a optimizar y la de abajo, ¿vale? No sé derivar esto, o sea, yo tengo que hacer f', pero no sé hacerlo cuando tiene x ahí. Pues de aquí, por ejemplo, voy a despejar la y y la voy a sustituir arriba. Es decir, voy a intentar pasar de... El objetivo es pasar de dos variables a una sola, que puede ser X o puede ser Y, me da igual, pero una sola, que eso sí lo sé derivar. Y esto lo hago con la equivalencia de la ecuación de abajo. ¿Vale? Si yo de abajo despejo el Y cuadrado, me queda esto. Y esa ecuación es la sacada de X al cuadrado más Y cuadrado. Claro, porque lo que me dice el enunciado es que el radio, que este trozo, ¿vale? Es 0,5, un medio, ¿vale? Por tanto, todo esto de aquí verde es 1. Y como forma parte del triángulo rectángulo, o sea, del rectángulo, perdón, aquí se me genera un triángulo rectángulo, este de aquí, mira, este. Y en un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que sé? Que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y de ahí ya tengo la relación. ¿Vale? Sí, no lo he puesto aquí porque 1 es al cuadrado, pero acordaros, ¿vale? Si fuese un 2 sería un 4. No me da cuenta en cuanto que es 1, pero acordaos que es la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, Pitágoras. Que ya sé que se utiliza poco y tal, pero bueno. ¿Vale? Entonces, aquí si yo despejo me queda el más menos, lo que pasa que la y, no os olvidéis que la y es la altura de mi rectángulo. Y la altura no puede ser negativa, por tanto, me quedo con el positivo. O sea, salen los dos, pero yo me quedo con el positivo, porque es una altura. Y la altura no puede ser negativa. ¿Vale? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, siempre de aquí vamos a despejar una de las dos incógnitas, siempre, siempre, para sustituir arriba. ¿Por qué? Porque si yo ahora sustituyo arriba, fijaos, ya he conseguido mi objetivo. Nos gustará más o menos, pero ya solo depende de X. Ya no hay X ahí. La Y me la he quitado. ¿Gracias a quién? A esta ecuación. ¿Y por qué era lo de que no se podía ver más menos? Porque cuando haces el cuadrado te sale más menos. ¿Qué pasa? Que la Y no te olvides que es la altura de mi rectángulo. Una longitud nunca puede ser negativa. Nunca hablas de -5, no mides -5.
¿Vale? Entonces, por eso me quedo con el positivo. ¿Vale? Hasta aquí. Ahora ya, o sea, lo que es el problema enfocado ya está, porque ahora es, ¿qué me piden? Que esto sea máximo. A derivar, a igualar a cero, lo que hemos estado haciendo con la función. O sea, hasta aquí es la parte nueva de optimización. Busco las dos ecuaciones, despejo una y tagatí. Ahora ya es derivar y buscar máximos y mínimos. Ya es saber derivar y saber buscar máximos y mínimos, que lo voy a hacer ahora. Pero ya el problema de optimización, la parte nueva, es esa que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, de alguna, me lo darán como quieran. Será el problema de lo que quieran. Pero de alguna manera me tienen que dar la función a optimizar y la que me relaciona X con Y. Esas dos cosas son las que hay que buscar en cualquier problema de este estilo. ¿Dónde está la movida? En que aquí es muy fácil porque es un rectángulo y vas a por altura tal. Otras veces es, yo qué sé, que no vamos a ver este año, pero no sé, recuerdo uno que era un folio con un margen máximo, había que hacer muchas ecuaciones, ¿vale? Pero esa es la dificultad. Pero en el fondo, repito, siempre están estos dos puntos. Busco la función optimizar, busco la que me relaciona X con Y. Punto pelota. ¿Vale? Y esta para... Dime, Elena. Claro, porque yo lo que he hecho es, de aquí despejo la Y, ¿vale? Y la sustituyo aquí arriba. Claro, este es el objetivo, ¿vale? Que ya no tenga X e Y, sino que solo tenga la X o la Y. Entonces, para derivar, recordad que las raíces las poníamos en forma de potencia, ¿vale? Siempre. Esto es para derivarlo bien. ¿De acuerdo hasta aquí? Y ahora hay que derivar eso. ¿Vale? La derivada de esto, fijaos que es la derivada de una multiplicación. ¿Qué es? Recordad, derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por, y ahora viene la historia, la derivada del segundo. Y si lo buscáis en vuestra fotocopia de derivadas, es esta, u elevado a p, cuya derivada es así. ¿Vale? Si lo busquéis en vuestra hoja de derivadas. Y hicimos unas cuantas de estas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí todos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto entonces? El 1/2 pasa adelante, vale. Porque me dice que la P la ponga adelante, perfecto. Escribo lo mismo. Ahora me dice, al 1/2 le quitas 1, vale. ¿Por la derivada de quién? De lo que está aquí dentro. La derivada de este polinomio es menos 2x, porque la derivada de 1 es 0 y la del polinomio es menos 2x. ¿Vale? Ahora lo arreglo. Derivada, te repito, producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Esto es U' por V, U por V'. Eso es. La regla del producto, igual que la de la división. Y ahora ya la arreglamos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Vamos a arreglarlo un poquito. Recordad que esto lo ponemos en forma de raíz. Esto sería así. Es siempre lo mismo. No quiero exponentes negativos ni fracciones. Y para eso juego con raíces y subir y bajar. ¿Vale? Joder. Vamos. Ahí está. ¿Vale? No quiero recordar. Esto sería... Vamos a ver.
Esto así, el 1 lo podría quitar. Y aquí, fijaos, opero esto con esto, ¿vale? Me queda menos x cuadrado. Porque menos 2x por x menos 2x cuadrado. Entre 2 menos x cuadrado. Esto de aquí, lo primero, positivo. Por tanto, juego con bajarlo. Cuando quiero hacer un exponente, cambiarle el signo, lo subo o lo bajo. ¿Vale? Y ahora, para quitarle la parte de fracción, lo convierto en raíz. ¿De acuerdo? Esa sería la primera derivada, es decir, mi primera derivada es esta. Chispas, no. Mi primera derivada es esta. Ahí está. Hecha. Quitando todas las raíces, poniendo fracciones, todas esas cosas. Y ahora vamos a ver qué hacemos con ella. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hasta qué punto hay que simplificar cuando ya está derivado? Por lo menos llegar a que no tengas exponentes negativos ni fracciones. O sea, por ejemplo, que no tengas el 1/2 y que no tengas menos 1/2. Aquí ya, hasta ahí estaría suficiente, no hay que operar. Dime, Andrea. Bueno, si directamente, o sea, aquí han hecho todos los pasos, automáticamente si la pones el 1 antes de la raíz y en vez de, debajo, punto ahí. Sí, nada. Sí, y lo otro, si ya lo pones en vez de poniendo abajo el 1. La raíz. Sí, si tú aquí ya, por ejemplo, si tú me pasas ya desde aquí hasta aquí, bien. Entiendo que has puesto el menos, hasta aquí, ahí no hay mucha historia, sin ningún problema. Sí, sí, por supuesto. Vale, entonces, fijaos, parece muy complicado resolver, pero vais a ver que no. Para buscar máximos y mínimos, que es lo que estamos haciendo, la primera derivada la igualo a 0. ¿Vale? Siempre que busco máximos y mínimos, siempre que optimizo, la primera derivada la igualo a 0. ¿Vale? Y despejamos. Ya veréis cómo no es tan ciego como lo pinta. Paso este al otro lado. Me queda esto, ¿vale? Y de aquí puedo hacer esto. Es decir, este lo paso multiplicando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y fijaos, estos ya como son iguales, lo puedo poner así. ¿Vale? ¿Lo veis? Y se me va. Y me queda si paso todo a la derecha, esa es la ecuación que voy a tener que resolver para buscar máximos y mínimos. ¿Vale? ¿Entiendes hasta aquí? Esto ya es operación. O sea, ya digo, está la parte derivada, está la parte de operar, está la parte de ecuaciones. ¿Hasta ahí claro? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues resolver eso para sacar la x del máximo y el mínimo. Es decir, 2x cuadrado menos 1 igual a 0, ecuación como queráis. Yo le voy a hacer incompleta en B. Si queréis aquí ya veis que en este tema los decimales no pasa nada. 0,7. ¿Vale? Sí. Por supuesto.
¿Vale? Ya. Entonces, estos son los dos posibles valores. Fijaos, me sale uno 0,7 y otro menos 0,7. La X es el ancho de mi rectángulo. Por tanto, tiene que ser el 0,7. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay que demostrar que es un máximo. No vale con que como me sale 1 y me pides un máximo, pues es el que es. No. Hay que demostrarlo. ¿De acuerdo? No entiendo. Dime. Okay. Lo de más menos, la de para el 0,5 y más menos 0,7. ¿De aquí a aquí? No. O sea, esto sí, hasta Sí, todo esto, ¿verdad? Entonces, un medio es 0,5. pero se supone que así al cuadrado, ¿no? No, aquí ir al cuadrado con la raíz. Ah, dices aquí. Claro, pero sí. No, tienes toda la razón del mundo, Raquel. Esto está mal. No es que no entiendas tú, es que lo he escrito mal. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, perdona. Sí. Lo he hecho yo mal. Vale. Eso es. Gracias. Quito ya cuando aparece el cuadrado, o sea, la raíz del cuadrado sobra ya, por supuesto. Vale, entonces lo que os decía, me quedo con el positivo porque se trata del ancho de mi rectángulo. Pero hay que demostrar que es un máximo y un mínimo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo demuestro que hay un máximo y un mínimo? Recordad que hay dos formas, primera derivada o segunda derivada. Si echáis un vistazo aquí a la primera derivada, la segunda es un poquito infernal, ¿no? Porque la primera derivada ya tiene aquí las raíces, no sé qué. Fijaos lo que es hacer la segunda derivada de esto. No es imposible, pero es muy largo. ¿Qué nos conviene en este caso entonces? Estudiarlo con la primera derivada. Es decir, yo cojo el 0,7 y cojo un valor por debajo, por ejemplo, el 0,5 y uno por arriba que puede ser el 1. Y lo sustituyo en la primera derivada. ¿Vale? Que, bueno, pues no es lo mejor del mundo, pero solo me interesa el signo, os recuerdo. Es decir, en la primera derivada sería 1 menos 0,5 al cuadrado raíz menos 0,5 al cuadrado. Voy por aquí además. Una cosa, tienes que ya primero el punto I. Sí, podrías calcular primero si quieres. Sí, lo que pasa además en este caso va a ser el final de la historia que hay que hacerlo. Sí. Vamos, el orden. Yo siempre lo hago primero, Jaime, para que no se nos olvide. Entonces está guay. Pero no, a la hora de hacer el estudio no te hace falta conocerlo. Pero sí, si lo calculas primero, guay. Lo que os decía, en este caso fijaos que solo me interesa el signo, ¿vale? Con lo cual aquí me va a quedar la raíz de 0,75, el primero, menos raíz de 0,75 si no me equivoco, esto daría esto y la raíz de 0,75, esto lo hacéis con la calculadora, es 0,86. O sea, en definitiva, no puede ser, a ver. Sí, perdona. En definitiva, esto es mayor de 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que hay que ver. Simplemente hay que ver que sea mayor de 0. ¿Vale? Por tanto, la función es creciente en esa parte. Es decir, voy a quitar esto un poquito de aquí. Por tanto, por debajo del 0,7, al ser la primera derivada positiva, mi función sube. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si ponéis el 1, bueno, el 1 no se puede además porque da 0, habría que coger, pues yo que sé, 0,9 o 1,1. Fijaos que si pongo el 1, mirad, si pongo aquí el 1, el denominador me da 0, por tanto no se puede. Bueno, pues no pasa nada, cojo el 0,9. Si lo cogieseis, en este caso os saldrá negativo y os dará esto, ¿vale? O sea, si hacéis tranquilamente esto, os va a salir negativo. Por tanto, baja, ¿vale?
Es decir, si sube y baja, lo que me está diciendo es que en el 0,7 hay un máximo, que es lo que me estaban pidiendo, ya corroborado. ¿Vale? ¿Se entiende hasta ahí, más o menos? Es decir, que el ancho de mi rectángulo de área máxima debe tener 0,7 de ancho. ¿Y cuánto de alto? Pues el alto de la Y. Y recordad que hemos visto que la Y era esto. (0,71). Pues ahí está. Casi un cuadrado. Yo lo podría sustituir en la función. O sea, cuando he sustituido Sí. los de ecuación, ya he sacado la función y solo el x. Sí. Lo podría sustituir ahí. Para sacar el ancho, no. Esa función lo que te va a dar es el área. De hecho, te saldrá 0,49. 0,49 y algo. Porque lo que te va a dar la f de x no te da el ancho ni el alto. Lo que te da es el área. ¿Vale? O sea, yo no sustituyo este 0,7 aquí, en esta función, o en esta, ya sustituida. ¿Por qué? Porque aquí esta es la función área. ¿Vale? Entonces sí, me daría el área máxima, ¿eh? ¿Verdad? Te dice que para un ancho de 0,7 tienes un área máxima de lo que te dé eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero, sí, dime. Claro, fíjate que aquí, ¿quién me relacionaba la X con la Y? Esta. ¿Vale? Esa no la pierdas de vista, la segunda ecuación. Y lo que decía antes Jaime, si yo sustituyo aquí en la función principal, no estoy calculando ahí, estoy calculando el área para esa X y esa Y. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso quiere decir que hay un máximo, o menos que hay un máximo. O sea, en el 0,7 lo que sea, es un máximo. Lo que has calculado ahí, lo de como si es igual a unos fuera de unos Sí. separados, la altura. Esa es la altura. O sea, claro, es decir, fijaos, no perdáis de vista que a mí lo que me ponen, está aquí el dibujín, es esto, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí, es esto. Entonces, yo he sacado que esto es 0,7 y sé que la y es 1 menos x al cuadrado raíz cuadrada por Pitágoras. Entonces, esto me da 0,71 cuando sustituyo ahí la x. Y si lo ponéis en la función principal, la de x por y, ¿qué voy a obtener? El área de aquí. ¿Vale? El área máxima. ¿Para quién? Para esa x y para esa y. Es decir, la x me va a dar una y. Y con la x y con la y calculo un área. Eso es lo que estoy haciendo. Pero el esquema principal, aparte de que veis las operaciones que son más o menos complicadas, es función a optimizar, función que me relaciona a los dos. ¿Cómo busco la función a optimizar? Cuando me digan máximo, cuando me digan mínimo. ¿Cómo busco la función que relaciona las dos incógnitas? Cuando me den un número. En este caso ha sido el radio. Puede haber sido otra cosa. Puede haber sido el perímetro, la circunferencia, si quieres. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora otro. Ahí lo tenéis. Este es el resultado, sí. Y siempre, 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 aunque salga un solo resultado, no voy a decir que es el máximo porque salga uno y es lo que me pides. Hay que comprobarlo. ¿Vale? Esto puede ser perfectamente un problema de BAU. A veces ponen de optimizar. ¿Y en este examen va a caer uno de estos tipos? Con el tiempo que tenéis y tal, no lo veo muy fácil. Pero de optimización, sí, ¿no? Algo de optimización para que te una función, busques el máximo, el mínimo, no sé, bueno, algo de eso puede ser. Algo de esta así, tanto cuadrado, tendría que ser algo un poco más, que se hiciese más rápido. Porque date cuenta que solo con el de representar ya te lleva ahí un buen tajo. Y tenemos la recta tangente y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno. ¿Vale? Vamos a hacer otro. Verlo ahí. Espera, voy cortando y copiando el otro. Esto de todas formas, y esto no son muy complicados, pero en la EBAU son los problemas más complejos con diferencia. Con diferencia. Suele ser bastante infernal. Sacar la ecuación, todo eso, pues bueno, tiene su guía.
A ver, voy a hacer otro. Vale, ¿está? ¿Lo tenéis? Vale, vamos a ver esto. Mirad. Bueno, este me lo voy a llevar antes. Vale, dice, se considera una ventana rectangular en la que el lado superior ha sido sustituido por un rectángulo. Bueno, sí me daban, es verdad que en el problema, espera que lo pongo, en el enunciado me daban esto. Esto me da en el enunciado. ¿Vale? Que daban la forma de la ventana. Que sabiendo que el perímetro de la ventana es 6,6, haya sus dimensiones para que su superficie sea máxima. Bueno, como siempre, dos cosas en la cabeza que hay que buscar. Función a optimizar y la que me relaciona las dos cosas. ¿Cuál es la función a optimizar? Lo que acompaña a máximo o mínimo. Entonces, superficie a optimizar. Ya la pondremos ahora, pero esa es la historia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué número tengo? Esto, que es el perímetro. 6,6. Por tanto, de aquí sacaré la ecuación 2 que me relaciona X e Y y de aquí sacaré la primera ecuación que es la que voy a optimizar. ¿Vale? De la que despejaré de aquí y sustituiré aquí. ¿Me explico lo que quiero decir? A partir de ahí ya daremos nombres, pero siempre localizas en el problema esas dos cosas. ¿Qué quieres que optimice y con qué me lo vas a relacionar? Punto. ¿Con qué me lo relacionas? El número 6,6. ¿Qué quieres que optimice? Al lado de la palabra máxima, mínimo, ¿vale? Optimizar área, ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaos, aquí ya han dado nombres a todo. Está la misma ventana, pero han puesto nombres. Han llamado, claro, son muy listos. Como luego vamos a tener que utilizarlo, han llamado a este trozo de aquí X. Yo hubiese llamado X a todo y esto X medio. Pero bueno, luego a la hora de hacer las operaciones se complica un poco más. ¿Vale? Porque fijaos que la función a optimizar es un área, una superficie, vamos. Es una superficie. ¿Vale? Es la superficie de este rectángulo y este triángulo. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, la función que va a depender de X y de optimizar es el área o superficie del triángulo, ¿vale? Más el área o superficie del rectángulo. ¿De acuerdo? Han llamado, fijaos, en el rectángulo han llamado al lado este de aquí 2X y a este Y. ¿Por qué 2X y no X? Porque luego a la hora de sacar la altura vamos a ver que es más fácil, es más sencillo. Pero vamos. ¿Y este de aquí por qué es 2X? Pues porque este triángulo en el enunciado me dice, importante, equilátero. Es decir, sus tres lados son iguales. Si yo sé que este que comparte con el rectángulo es 2X, pues los otros dos también tienen que ser 2X. ¿Me explico o no? ¿Repito? Sí, está claro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería con esto el área del rectángulo? Pues base por altura. Fácil. ¿Cómo sería el área del triángulo? Base por altura partido por 2. Y ahora hay que sacar la altura. Y ahí es donde viene lo de llamarlo X y no X medios. ¿Está claro hasta aquí? O sea, fijaos que yo no puedo tener aquí tres variables, X, Y, H, pero sé esto. Esto de aquí. Eso es esto. Y aplico Pitágoras, que dice hipotenusa cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O lo que es lo mismo. ¿Vale? ¿Lo veis? Se aplica Pitágoras a ese triángulo, donde h es igual a más menos la raíz de 3x cuadrado. Me voy a quedar con el positivo, por supuesto. Me voy a quedar con este, porque la altura no puede ser negativa. Raíz de 3x si os gusta más. ¿Lo veis? Lo que... Se ha aplicado a Pitágoras a ese triángulo rectángulo y he despejado la h. Hipotenusa cuadrado es igual a suma de los catetos al cuadrado.
y he despejado la altura, que es uno de los catetos. ¿Vale? Y me ha quedado que la altura es raíz de 3x. La X fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está. Lo he puesto aquí detrás por si queréis, pero vamos, aquí se ve claramente que ahí no. Lo podéis poner delante. Es decir, que esta h de aquí la puedo sustituir ya por más menos, sí, sí. Lo que pasa es que yo me quedo con el positivo porque es una altura. Aquí pongo el más menos, pero a la hora de utilizarlo me quedo con el positivo porque es una altura. ¿Vale? Y ya no depende mi ecuación de t, sino solo depende de x, y de ahí ahora lo opero un poquitín, porque aquí se puede operar cosas. Es más sencillo de derivar que el anterior, ¿eh? Ya lo veréis. Bastante más. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Dudas con esto? Se ha aplicado Pitágoras. Ya digo, yo personalmente hubiese llamado todo esto x y a esto x medios. Bueno, pues me habría salido aquí un poquito más complejo a la hora de operar, pero el resultado tiene que ser el mismo. ¿Vale? Fijaos. Si yo opero un poquito esto de aquí arriba, el 2 y el 2 se me va. Y me queda esto. 2x por y más x cuadrado raíz de 3. ¿Vale? Porque multiplico las x. Esa es mi función a optimizar. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Qué pasa? Que tengo la i. Pero, Dime. una pregunta. ¿No era que si el 2 no estaban todos los estos, o ese solo es más? Claro, no, es aquí. Pero mira. Ah, mierda. Mira esto. ¿Vale? Fíjate en esto. Entonces, ¿cuántos bloques tengo arriba? 1. No mires esto de aquí. Otra cosa es que yo te ponga esto así. Bloques es cuando habría dos si en vez de un por es un más. Claro, por ejemplo en este. Si yo pongo ese caso de aquí, si aquí te pongo un más, aquí tendrías 1 y 2. Y ya no podrías quitarlo. ¿Vale? Con los pores no hay problema. Vale, entonces tengo que quitar esta i de aquí y para eso utilizo el número. ¿Y el número qué es? Me dice que el perímetro es 6,6. ¿Cuál es el perímetro? Este, más este, más este, más este y más este. Es decir, 2x, o sea, el perímetro es 2x más y más 2x más 2x de nuevo que bajo y más y. ¿Lo veis? O sea, es decir, 2x más y más 2x más 2x más y. O lo que es lo mismo, un poquito mejor, esto. Nada, un helicóptero que ha pasado. ¿Vale? ¿Recuerdas hasta ahí? Y de aquí ya puedo despejar, por ejemplo, la i. O sea, esto es 6,6, me lo dice el enunciado. ¿Vale? Por tanto, 2i es igual a 6,6 menos 6x, con lo que es lo mismo, y es igual a 3,3 menos 3x. ¿Vale hasta ahí? Fijaos que esta es la ecuación 2, la que he hecho con el número, para relacionarme los dos. ¿Sí? Donde ponga la i, yo voy a poner esto. ¿Vale? Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Vale? O sea, es decir, ¿vale? Es decir, f de x ya será 2x por y 3,3 menos 3x más x cuadrado raíz de 3. Si yo esto lo multiplico, serían 6,6x menos 6x cuadrado más x cuadrado raíz de 3. Estos dos últimos, si no queréis, ni los suméis, porque no hace falta. ¿Vale?
El 1, si queréis, el raíz de 3, por si os molesta, aquí se pueden aproximar, yo pondría 1,73, es decir, esto si queréis lo podéis dejar así. Si os parece más cómodo. Ya está. Y al final lo que tenéis que derivar es un polinomio. ¿Me explico? Es decir, vale, o sea, aquí sería máximo y mínimo de esta función, más fácil que la otra. 6,6 menos 14, 5, 8,54x. Y ya despejáis. X es igual a 0,77. Ese es el posible máximo o mínimo. ¿Vale? A ver si queda hasta ahí. ¿Está claro? ¿Vale? La historia es, ¿cómo miro que este es un máximo o mínimo? Pues hago la segunda derivada. Y en este caso es muy fácil hacer la segunda derivada. Me queda esto. ¿Vale? De tal manera que la segunda derivada de 0,77 es negativa. Si lo giro, ya está. Es un máximo. ¿Vale? ¿Verdad hasta ahí? ¿Y cómo calculamos la I? Pues la función que me la relaciona, que hemos dicho que I es igual a ¿cuánto era? A 3,3 menos... Ahora vuelvo. 3,3 menos 3x. Bueno, pues ponéis aquí el valor de 0,77 y ya tenéis el valor de I. Y ya estaría hecho. ¿Vale? El proceso es el mismo que el anterior. ¿De acuerdo? Son, ya digo, problemas complicados para sacar las ecuaciones. Yo creo que es la parte más complicada de análisis. Porque aquí el problema, pues depende de cómo te lo pongan, te pueden poner un infierno importante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con esta parte? Pero yo entiendo muy bien cómo la solución, o sea, necesitas optimizar para que salga aquí. O sea, Claro, lo que yo quiero es, tú aquí puedes cortar la ventana, por donde quieras. Podrías haberlo hecho aquí si quieres así. ¿Vale? Pero lo que te dicen es, utilizando estas dimensiones, ¿vale? Dime qué parte tengo que cortar para que sea máximo el área que yo tenga. Es decir, cómo con estos listones hago una ventana de área máxima, cortando, haciendo el triángulo. Porque, hombre, si tienes un listón así, uno así, y la ventana es rectangular, pues está claro, utilizándolos así. Pero si yo quiero hacer aquí un triángulo, obviamente, mi área no va a ser el mismo que el del rectángulo que tenía. Pero, en función de cómo hagas el triángulo de grande o no, así vas a tener más área de ventana o menos. Y esto lo que te dice es que si tú quieres tener una ventana óptima, con la mayor, ¿cómo decirte? Con la mayor superficie posible, tienes que utilizar la I, lo que te haya dado, y esto serían, ¿cuánto hemos dicho que van? 2,076, pues eso tiene que ser de 1,4 metros. El ancho tiene que ser 1,4 y el alto, pues lo que te he deducido ahí. ¿Vale? Podrías hacerlas de otras, pero entonces ya no vas a tener, con esos materiales, con ese material, ya no vas a tener el área máxima. Hombre, tú dices, claro, puedo hacerla de 8 metros por 8 metros, pero es que te están dando unos límites, porque lo que me están diciendo es que el perímetro no puede superar los 6,6 centímetros. ¿Vale? Esa es la historia. Dime. ¿Puedes volver la de la segunda derivada de esa, la X? La incógnita, perdona. ¿Por qué me da esto? Porque derivo esto de aquí. Este es 0 y este menos 0,850. Y cuando ponga el este me va a quedar igual, me queda el mismo valor. No depende de X. ¿Vale? Venga, pues mañana más.